De tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu pueblo santificar. Que tu palabra es camino, tu pueblo santificar. Buenos días a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios por cada uno de ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, muy grande. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi pecado, lávame de mi culpa, purifícame. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, conceda a sus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión.
que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su pueblo, alabémoslo en su augusto firmamento, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslos con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con todos ustedes. De el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quien los maldicen y oren por quien los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjele llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos.
Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse si me hacen el favor. No es lo mismo estar celebrando, presidiendo la Eucaristía con ustedes que tener la presencia de un gran sacerdote, el Padre Manuel López. De una otra manera lo pone un nervioso, ¿verdad? Y bueno, bendito Dios, hijos, creo yo que el Señor siempre nos está dando luces a final de cuentas para una mejor respuesta. Y creo yo que desde la oración colecta, si ustedes quieren, empieza precisamente Dios dándonos esas luces, qué es lo que Dios quiere de nosotros mismos a final de cuentas. Dice la palabra, dice la oración colecta que el Señor envió al mundo el Evangelio como levadura. Y todos sabemos realmente la función de la levadura, que es precisamente mezclarse e incrementar el volumen. Yo me imaginaba precisamente esa misma táctica de mezclar la levadura en la harina. Es lo mismo, dice el mismo el Evangelio a final de cuentas. Enviaste el Evangelio como levadura. Hace el Evangelio. Hace precisamente cuando lo hace uno, lo toma uno, lo vive y lo experimenta el efecto de ese Evangelio, porque no simplemente son palabras, es la presencia de Dios a final de cuentas cuando hablamos del Evangelio. No es un cuento, no. Es la presencia de Dios que lo incrementa a uno como levadura para ser más persona, para que ser más creyente, para ser un hombre de fe, un hombre de Dios a final de cuentas. Esa tendrá que ser parte de la función del Evangelio en nuestra vida. Y fíjese, lo dice mucho, muy claro, que enviaste precisamente el Evangelio como levadura, para que ese Evangelio se mezcle precisamente en nuestro pensamiento, en nuestro actuar y tenga precisamente ese efecto en nuestra vida. Crecer realmente como cristiano, como hijo de Dios, como católicos ustedes quieren. Y ese precisamente dice, y que esas, que sea reflejo, por supuesto, en el diario vivir. Dice, porque esas tareas diarias tendrá que contribuir precisamente a instaurar el reino de Dios, precisamente. ¿Y cómo lograrlo? ¿De qué manera, a final de cuentas? Porque no solamente lo dice que envía el Evangelio, como esa levadura. ¿Cómo hacerlo a final de cuentas? Y nos viene presentando toda una exhortación de prácticas de nosotros. Por eso dice precisamente, dice, sean magnánimos, sean humildes, sean afables, pacientes, sean pacientes, sopórtense, perdónense, tengan amor a final de cuentas. Son las maneras que vamos a poder realmente dejar que ese evangelio fructifique en cada uno de nosotros, que podamos crecer precisamente como hombres, como creyentes, como hijos de Dios. No es algo mágico, no, definitivamente no. Ojalá de veras, hijos, y logremos comprender esto. Y todavía más, dice aquí que la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Pareciera palabras, pues quizás sin ningún significado, quizás para muchos, pero no. Que esa palabra precisamente habita en nosotros con toda su riqueza. Una palabra que puede transformar precisamente, insisto, porque no simplemente palabras, es la presencia de Dios mismo a final de cuentas. Que esa palabra precisamente habita en nosotros con toda su riqueza, porque es una palabra precisamente que da vida, que da fuerza, que ilumina precisamente. La misma palabra Dios lo dice.
La palabra de Dios es antorcha para nuestros pasos. Pero tenemos que dejar precisamente que haga esa palabra su función en nosotros realmente, porque tiene esa capacidad precisamente. Y creo yo que todos lo sabemos de antemano. ¿Qué tan poderosa podrá ser, eficiente pudiera ser la palabra de Dios? Mucho, muy sencilla, precisamente. ¿Cuántas veces precisamente cuando le decían a Jesús que curara, dice, no, es que no es, basta con que digas una sola palabra para que mi hijo, para que mi criado quede sano? Dice, queda sano en este momento. Esa es la palabra de Dios, hijos, que Dios viene a infundir. Esa es la palabra de Dios que quiere Dios que habite con nosotros y que fructifique con toda esa riqueza. De veras. Por eso en el Salmo decíamos, alabemos al Señor con alegría. De veras. Y esto es para alabar a Dios. Su palabra misma, hijos, infunde vida a final de cuentas. Y miren, creo yo que, bueno, hay muchísimos ejemplos indiscutiblemente para ver eso, la riqueza del Señor. Basta y sobra, a final de cuentas, me viene a la mente en este momento, el momento de la crucifixión, cuando le pide el ladrón a Jesús que se apiade de él. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso hoy mismo, hoy vas a estar en el paraíso. Es la palabra de Dios, hijos, que genera vida, que transforma. La misma palabra de Dios, hijos, Jesús mismo, a final de cuentas, de contemplar a Jesús, ese ladrón fue suficiente para convertirse a final de cuentas y dejar que esas palabras lleguen hacia él y generarle precisamente vida en ese momento. Esa es la palabra del cual se habla aquí a final de cuentas, de veras. Por eso debemos de luchar precisamente para que esa palabra que puede transformar habite en nosotros y podamos tener esa riqueza precisamente que ella viene a producir. Después, hijos, en la antífona antes del Evangelio dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. La importancia precisamente del amor. Queremos tener a Dios precisamente en nuestros corazones. Es muy sencillo, es simplemente amar realmente. A veces queremos, es que quiero que Dios venga a nosotros. Está en nuestras manos a final de cuentas. Es simplemente el amar. Ahí está la presencia de Dios. Y aquí está. Muy bien. Si los amamos, Dios permanece en nosotros. Queremos tener a Dios en nuestras vidas, amemos a final de cuentas. Pero amemos no solamente de palabras, no, eso es muy sencillo a final de cuentas. Amemos con nuestras obras, como lo hizo precisamente el Señor. Porque el Señor no solamente lo dijo, no lo expresó con su propia vida a final de cuentas. Todo esto, hijos, abarca lo que es la palabra que hoy hemos escuchado. Y ya después, hijos, en el Evangelio, creo que es un Evangelio que todo el mundo conocemos y a veces precisamente se nos hace tan imposible. Amen a sus enemigos, pidan por los que persiguen, etcétera, 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 para no repetir. Se les pareciera un imposible y digo yo, sí lo es imposible. Claro que sí. Todo esto es posible a final de cuentas con la gracia de Dios y es imposible para nosotros como hermanos, mas no para Dios. Él me lo dice mucho, muy claro. Para ustedes como hombres es imposible, mas no para Dios. Y aquí nos tiene que llevar a eso. El saber que Dios nos pide de todo esto y decir, para mí es algo imposible, es refugiarnos a final de cuentas en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo puede transformar. Por eso dice que la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza. De tal manera, hijos, creo yo que no tenemos excusa para no responder ante una vida de santidad que nos pide el Señor a final de cuentas. A una vida que nos pide que seamos misericordiosos a final de cuentas. Y a veces no pensamos en lo que acabamos de escuchar al último, con la misma medida que midas serás medido. Porque tenemos todo a final de cuentas.
¿Qué podemos necesitar que Dios no nos da a final de cuentas? Su presencia misma. Así de sencillo. Ojalá de veras y logremos reflexionar en esto y hagamos vida esto, precisamente. ¿Y se podrá? Claro que sí se puede. Tenemos precisamente tantos hombres y mujeres que han podido haber logrado esto, y no por ellos mismos a final de cuentas, sino porque efectivamente han hecho vida esta palabra. No la han dejado simplemente en palabras, en cuentos, en historias, sino una palabra que puede transformar realmente. Pero tenemos que estar convencidos. Y si ellos pudieron, ¿por qué tú y yo no podemos a final de cuentas? Claro que lo podemos, pero con la gracia, con la ayuda de Dios. Y la única manera de poder comprobar esto, hijos, es dejar entrar a Dios en nosotros. Es dejar, como decía ahorita aquí, que la palabra de Dios actúe, pero a la manera de Él. No como yo quiera, no, por supuesto que no. Es como Dios quiere realmente. Con la sabiduría divina, como decía precisamente el Evangelio el domingo, que dice la sabiduría divina corrige los caminos y conduce a la salvación. Ojalá de veras, hijos, y hagamos vida. No podemos solo, necesitamos la ayuda de Dios, un Dios que no nos deja solos a nadie, definitivamente. Y tenemos al alcance, por supuesto, a Dios indiscutiblemente, pero tenemos al alcance esto que nos dice de el amor. Si se aman los unos a los otros, Dios permanece en ustedes. Dios con nosotros, tener a Dios realmente día y noche. Caray, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Y está a nuestro alcance definitivamente. Todos quisiéramos sentir a Dios, llevar a Dios en nuestras vidas, que nos acompañe a Dios. Está a nuestro alcance a final de cuentas, amándonos. Y el amor genera vida definitivamente. Que Dios nos conceda esa gracia de veras, hijos, como fruto de esta Eucaristía, vivir esta palabra que hoy Dios dirige a cada uno de nosotros. Que así sea, pues. Nos ponemos de pie. Pidamos a Dios, hijos, por cada uno de nosotros, por todas las necesidades, roguemos al Señor. Por todos los hermanos que se encuentran enfermos, especialmente aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente para que Dios dirija a las manos de los doctores, roguemos al Señor. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, por el hijo del diácono Nieto, Samuel, por el hermano el padre Manuel Lozoya, para que Dios les conceda el gozo de su presencia, roguemos al Señor. Por el Señor Arzobispo, que hoy es su cumpleaños, que Dios siga bendiciendo su ministerio episcopal, roguemos al Señor. Por nuestras vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, roguemos al Señor. Por la salud del Padre López, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado y todo aquello que está en nuestro corazón y tú bien sabes necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestras ofrendas. En oración.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y amas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, les damos la paz unos a otros. El pecado del mundo, danos la paz. Ahorita escuchamos que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Hijos, no es mentira, no es mentira. La palabra de Dios encarnada aquí, frente a ustedes, generador de vida, y es capaz de transformar toda nuestra vida, hijos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Amén. Cuerpo de Cristo. ¿Qué ministro usted? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Dos, Padre, por favor. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Y resurrección. Oremos. Llena, Señor, de amor y de alegría los corazones de estos hijos tuyos, a quienes has alimentado con ese sacramento, para que en su hogar reine siempre la virtud y la paz, y en él encuentren todos comprensión amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan bonito día. Mujer que a tantos suspiró, oremos. La música.